3:47 p.m., 18 de marzo de 1943, el teniente Roberto Lee Scott Jr. aterrizó en la pista de tierra en Kunming, China, su P-40 Warhawk temblando con cada metro de pista. Su jefe de equipo, el sargento Miguel Inviernos, corrió hacia el avión y se detuvo en seco. Su mandíbula cayó al suelo. ¡Santo cielo, teniente! ¿Cómo es que siquiera está vivo? El fuselaje del P-40 parecía queso gruyère. 89 agujeros de bala, proyectiles japoneses de 7 milímetros y cañones de 20 milímetros habían destrozado la cubierta de aluminio, cortado los cables de control, perforado los tanques de combustible, hecho añicos la cabina. Pero el motor Allison V1710, esa magnífica bestia de 12 cilindros, aún ronroneaba como una fábrica de Detroit a toda máquina. La inteligencia japonesa clasificaría este evento más tarde como imposible. La ingeniería americana acababa de demostrar que estaban catastróficamente equivocados. Scott salió de la cabina. Su traje de vuelo empapado en fluido hidráulico, sudor, y lo que más tarde admitió era sangre de una herida superficial en su hombro izquierdo. Miró su avión, sus manos temblando no por miedo, sino por adrenalina y algo más profundo. Respeto. Era 18 de marzo de 1943, sobre Guangzhou, China, a 14.000 pies. Scott había interceptado una formación de 12 cazas Mitsubishi A6M0, escoltando bombarderos para atacar posiciones chinas. Se lanzó sobre ellos solo, con sus 6 ametralladoras de calibre 50 disparando, alcanzando a 2 ceros, antes de que el resto se volvieran contra él como un enjambre de avispas enfurecidas. Lo que siguió fueron 8 minutos de infierno, 8 minutos que se convertirían en leyenda. Los pilotos japoneses no podían creer lo que estaban viendo. Sus ametralladoras de 7.6 milímetros cosían patrones a través de las alas y el fuselaje del P-40. No pasaba nada. El caza americano seguía volando, seguía maniobrando, seguía luchando. Cambiaron a cañones de 20 milímetros, proyectiles explosivos que deberían haber destrozado el P-40. El Warhawk tembló. Pedazos de cubierta de aluminio se desprendieron, pero seguía volando. Un piloto cero, el suboficial Saburo Sakai, un as veterano con 28 derribos, escribió más tarde en su diario: disparamos a ese P-40 hasta hacerlo pedazos. Todos y cada uno de nosotros lo alcanzamos. Debería haber explotado, caído, quemado. En cambio, se lanzó en picado, seguía volando, el motor seguía funcionando. Dejamos de perseguirlo, no porque tuviéramos poco combustible, sino porque teníamos miedo de lo que significaba. Lo que significaba era esto. Los ingenieros americanos de Curtiss Wright en Buffalo, Nueva York, habían construido un caza que priorizaba una cosa por encima de todas las demás: traer a los pilotos a casa con vida. El P-40 Warhawk no era el caza americano más rápido. El P-38 Rayo era más rápido. No era el más maniobrable. El Cero podía superarlo en un combate aéreo, pero el P-40 era el más resistente, y la resistencia, en la guerra, salva más vidas de lo que la velocidad o la agilidad jamás podrían. El motor Allison V1710 era una obra maestra de la ingeniería. 12 cilindros dispuestos en una configuración en un V refrigerada por líquido. 1.150 caballos de fuerza al despegue. Pero la potencia no era su característica más importante. La redundancia lo era. Múltiples líneas de aceite, sistemas de encendido duales, tanques de combustible autosellantes. El motor podía perder cilindros y seguir funcionando. Podía perder aceite y seguir funcionando. Podía recibir impactos directos y seguir funcionando. El P-40 de Scott, número de serie 41,
458 había recibido 89 impactos. Dejen que ese número se asiente. 89 impactos separados de balas o proyectiles de cañón. 17 alcanzaron la cubierta del motor. Los mecánicos contaron abolladuras, agujeros y rasguños en el masivo motor Allison mismo. 3 cilindros habían sido alcanzados directamente. Pedazos de metralla estaban incrustados en las culatas. El sistema de refrigeración de aceite había sido perforado en 4 lugares. La entrada del supercargador tenía 2 agujeros. Y sin embargo, cuando Scott redujo la velocidad en la pista de Kunming, la temperatura del motor estaba solo 15 grados por encima de lo normal. La presión del aceite marcaba 70 psi, solo 10 por debajo de las especificaciones. El sargento Inviernos, que había sido mecánico en la planta River Rouge de Ford antes de la guerra, se paró junto a ese motor y lloró. Nosotros construimos eso. Construimos algo que puede recibir esto y seguir funcionando. Detroit salvó la vida de ese hombre hoy. La historia comienza no en China, sino en Detroit, Michigan, el arsenal de la democracia. En 1940, Curtiss Wright recibió un contrato para construir aviones de combate para un mundo en guerra. El diseño del P-40 se basaba en el anterior P-36 Hawk, pero todo fue mejorado. Motor más grande, más armas, blindaje más pesado. Los ingenieros tenían un mandato del Cuerpo Aéreo del Ejército: construir un caza que pueda sobrevivir al combate. La velocidad y la maniobrabilidad eran secundarias. La supervivencia lo era todo. El ingeniero jefe Don Berlin lideró el equipo de diseño. Berlin había trabajado en aviones de carreras antes de la guerra. Entendía la aerodinámica, el rendimiento del motor, las cargas estructurales, pero también entendía algo más: psicología. Los pilotos americanos necesitaban saber que su avión podía traerlos a casa. Si tenían esa confianza, presionarían los ataques con más fuerza, tomarían más riesgos, ganarían más enfrentamientos. Berlin diseñó el P-40 con múltiples sistemas redundantes. Los controles de vuelo hidráulicos tenían cables de respaldo. Si la hidráulica fallaba, los pilotos aún podían maniobrar usando pura ventaja mecánica. El sistema de combustible utilizaba tanques autosellantes, una tecnología pionera de los británicos y refinada por los ingenieros americanos. Cuando una bala perforaba un tanque de combustible, el revestimiento de goma se hinchaba y sellaba el agujero en segundos. El montaje del motor se reforzó con una estructura de acero diseñada para absorber los impactos y mantener el motor unido al fuselaje, incluso si los pernos de montaje eran disparados. Y el motor Allison V1710 en sí mismo estaba sobreconstruido. Cada componente era más grueso, más pesado, más fuerte de lo estrictamente necesario. Añadía peso, sí, pero añadía supervivencia. Los primeros P-40 salieron de la línea de montaje de Curtiss Wright en Buffalo, Nueva York, en mayo de 1940. Para el 7 de diciembre de 1941. Cuando Japón atacó Pearl Harbor, Estados Unidos había construido cerca de 2.000 P-40 Warhawks. La producción aumentó rápidamente. Para marzo de 1943, cuando Scott fue destrozado sobre China, Estados Unidos estaba produciendo 350 P-40 cada mes. Eso es más de 11 aviones por día. Cada día, 3 turnos, 24 horas, 7 días a la semana. Rosita la remachadora no era solo propaganda, era real. Mujeres como Elena Martínez, que dejó su trabajo como costurera en Detroit para remachar láminas de aluminio en los fuselajes de los P-40. Trabajaba el turno de noche, de 10 p.m. a 6 a.m., 5 noches a la semana.
Sus manos sangraban por el trabajo. Su espalda le dolía por encorvarse sobre los conjuntos de las alas, pero seguía adelante porque lo sabía. Cada remache que ponía podría salvar la vida de un piloto americano. Elena Martínez tenía 32 años en 1942. Tenía 2 hijos, de 7 y 9 años. Y un esposo sirviendo en el ejército en el norte de África. Trabajaba el turno de noche para poder estar en casa cuando sus hijos se iban a la escuela y cuando regresaban, dormía 4 horas al día. Vivía de café, determinación y cartas de su esposo. En una carta, fechada el 15 de enero de 1943, su esposo escribió: «Los P-40 que vuelan sobre nosotros me dan esperanza. Saber que estás construyendo esas alas me hace sentir seguro. Me estás protegiendo tanto como yo te estoy protegiendo a ti». Elena guardaba esa carta en su casillero del trabajo. La leía antes de cada turno, y cada remache que ponía, lo ponía a la perfección, porque en algún lugar, algún piloto, quizás del escuadrón de su esposo, estaría volando en alas que ella había construido. Mujeres como Elena no eran únicas, estaban en todas partes. Betty Johnson, de 24 años, de Macon, Georgia, trabajaba como ensambladora de motores en la planta de Allison, en Indianápolis. Nunca había tocado un motor antes de la guerra. Había sido maestra de escuela, pero aprendió. Pasaba 8 horas al día ensamblando culatas de cilindros, instalando pistones, apretando pernos a las especificaciones exactas. Su supervisor, un veterano llamado Francisco O'Brien, le dijo una vez: «Estás construyendo el corazón de ese avión. Si cometes un error, alguien muere». Betty nunca cometió un error. En 2 años en Allison, ensambló 847 motores. Cada uno pasó la inspección. Cada uno fue a la guerra. Muchos regresaron, aún funcionando, habiendo salvado vidas estadounidenses. También estaban las familias esperando en casa. El teniente Roberto Lee Scott Jr. tenía una madre en Macon, Georgia. Catalina Scott tenía 58 años en 1943. Cada día caminaba a la oficina de correos, esperando una carta de su hijo. El correo desde China tardaba 3 semanas. 3 semanas de no saber si estaba vivo o muerto. Cuando la carta finalmente llegó, con matasellos del 25 de marzo de 1943, una semana después del incidente de los 89 agujeros de bala, se sentó en los escalones de la oficina de correos y lloró mientras la leía. Scott había escrito: «Madre, tuve un susto esta semana. Mi avión sufrió algunos daños, pero regresé a salvo. El P-40 es un pájaro duro. No te preocupes por mí. Estoy volando el mejor caza del mundo construido por los mejores trabajadores del mundo. Pronto estaré en casa». Catalina Scott dobló esa carta cuidadosamente, la guardó en su bolso y caminó a casa. No le contó a nadie lo que pasó. Simplemente rezó cada noche, dando gracias a Dios por Detroit, por Buffalo, por Indianápolis, por los trabajadores que construyeron aviones lo suficientemente fuertes como para traer a su hijo a casa. Esa filosofía impregnaba cada nivel de la producción del P-40. La planta de motores Allison en Indianápolis trabajaba en 3 turnos, produciendo 500 motores por mes. Cada motor era ensamblado a mano por equipos de mecánicos calificados. Cada motor era probado durante 4 horas antes de la instalación. Cada motor que fallaba la prueba era desarmado, analizado y reconstruido. La tasa de rechazo era menor al 2%. Los ingenieros de Allison exigían perfección porque sabían que las vidas de los pilotos dependían de ello. Cuando un motor fallaba en combate, Allison enviaba ingenieros a los sitios del accidente para analizar qué salió mal.
Encontraban los restos, examinaban el daño, identificaban el punto de falla y rediseñaban ese componente. Luego, cada motor que salía de la línea recibía la pieza actualizada. Mejora continua, siempre mejorando. Así es como se construyen motores que sobreviven a 89 agujeros de bala. El enfrentamiento del teniente Scott sobre Guangzhou comenzó a las 3:22 p.m. Estaba volando una patrulla en solitario, lo cual iba en contra de las órdenes, pero Scott era conocido por saltarse las reglas. Había sido instructor de pilotos antes de la guerra. Se había ofrecido como voluntario para el servicio de combate en China con el grupo de voluntarios estadounidenses, los Tigres Voladores, y se transfirió al 23º Grupo de Caza cuando el AUG se disolvió. Scott era agresivo, intrépido y, para marzo de 1943, tenía 11 derribos confirmados. Vio la formación japonesa a 16.000 pies, 12 ceros escoltando 6 bombarderos Nakajima Ki-49. La doctrina estándar era pedir refuerzos, esperar a tu compañero de ala. Scott no esperó, se lanzó en picada. El rendimiento en picada del P-40 era excepcional. El avión era pesado, y ese peso se convirtió en una ventaja en una picada. Scott empujó el acelerador a toda potencia, apuntó la nariz hacia abajo y aceleró a 420 mph. Los ceros no podían seguirlo. Su construcción ligera, optimizada para la maniobrabilidad, los hacía peligrosos en picadas. Las alas podían desprenderse si excedían las 380 mph. Scott lo sabía, lo usó. Se lanzó en picada a través de la formación, disparó una ráfaga de 2 segundos al cero líder, vio llamas brotar de su motor y se levantó con fuerza. Las fuerzas G lo aplastaron contra su asiento, 6 Gs, luego 7. La estructura pesada del P-40 lo soportó. Scott se niveló a 12.000 pies, y ahí es cuando comenzaron los problemas. Los 11 ceros restantes lo rodearon. La doctrina táctica japonesa enfatizaba la superioridad numérica y los ataques coordinados. Piloto tras piloto se lanzó sobre el P-40 de Scott, disparando en secuencia sin darle un momento para escapar. Scott maniobró con fuerza, usando cada truco que había aprendido como instructor. Invirtió la dirección, derrapó el avión, usó su ventaja de altitud para picar y escalar en patrones impredecibles. Pero eran demasiados. A las 3:29 p.m., las primeras balas impactaron. Rondas de 7. 7 milímetros de las ametralladoras montadas en la nariz de un cero cosieron el ala derecha del P-40. Scott sintió los impactos, vio cómo la tela del borde de fuga del ala se desprendía, siguió volando. A las 3:31 p.m., un proyectil de cañón de 20 milímetros explotó contra el carenado del motor. El P-40 se estremeció violentamente. El panel de instrumentos de Scott se iluminó como un árbol de Navidad. La temperatura del motor subiendo, la presión del aceite bajando. Pero el motor siguió funcionando. Scott empujó el acelerador hacia adelante, sintió que el Allison respondía y se lanzó de nuevo en picada, ganando velocidad, tratando de escapar de los ceros. A las 3:33 p.m., otro piloto cero, el suboficial Hiroshi Okamura, hizo un disparo de deflexión perfecto. Sus rondas de cañón de 20 milímetros caminaron por el fuselaje del P-40, golpeando la cabina, la radio, el sistema de oxígeno. El parabrisas de Scott se hizo añicos. Fragmentos de vidrio le cortaron la cara y los brazos. La sangre corría por sus ojos. No podía ver. Se limpió la cara con su guante izquierdo, extendiendo sangre por todo el panel de instrumentos, y siguió volando. A las 3:35 p.m., Scott estaba a 8.000 pies, aún picando, aún tratando de escapar. 2 ceros más estaban en su cola, disparando continuamente. Scott
Describió más tarde este momento en sus memorias. Dijo, pensé que estaba muerto. El avión temblaba tanto que apenas podía sujetar la palanca. Podía escuchar balas golpeando metal detrás de mí. Podía oler gasolina, aceite, humo. Mi motor aún funcionaba, pero no sabía cuánto más duraría. Pensé en saltar, pero no quería darles la satisfacción. Así que seguí volando. Esa es la mentalidad de la generación más grande. No se rendían. Nunca. A las 3:37 p.m., uno de los ceros finalmente se rindió. Su munición se había agotado. Agitó sus alas hacia Scott, una señal de respeto, y giró hacia casa. Los otros ceros lo siguieron. Tal vez pensaron que el P-40 se estrellaría por sí solo. Tal vez estaban bajos de combustible. Tal vez simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Scott, sangrando, medio ciego, volando un avión que parecía haber pasado por una picadora de carne, giró hacia el sur, hacia Kunming. Aún tenía 140 millas para volar, 40 minutos. La temperatura del motor seguía subiendo. Scott redujo la potencia para conservar el motor, volando a 180.000 mph, apenas por encima de la velocidad de pérdida. Cada minuto se sentía como una hora. Cada vibración del motor se sentía como si pudiera ser la última. Pero el Allison siguió funcionando. A las 3:52 p.m., Scott cruzó la costa china. Estaba a 4.000 pies, descendiendo lentamente, tratando de que el motor durara. A las 4:10 p.m. vio la pista de aterrizaje de tierra de Kunming a la distancia. Estaba en casa. Casi. Scott se preparó para una aproximación directa, sin patrones elegantes, sin vueltas si se equivocaba. Un solo intento. El tren de aterrizaje bajó. Un pequeño milagro, ya que las líneas hidráulicas habían sido destrozadas. Scott usó la manivela de emergencia bombeando el tren manualmente, sus brazos gritando de fatiga. A las 3:47 p.m. tocó tierra. El P-40 rebotó una vez, se asentó y rodó hasta detenerse. Scott se sentó en la cabina durante 1 minuto completo. Con las manos en la palanca, incapaz de moverse, luego escuchó al sargento Miguel Inviernos gritando, levantó la vista, vio a su jefe de equipo corriendo hacia él y supo que lo había logrado. La inspección posterior al vuelo del P-40 con número de serie 41-4658 se volvió legendaria en el 22º Grupo de Caza. Mecánicos y pilotos se aglomeraron alrededor del avión, contando agujeros, examinando daños, tratando de entender cómo seguía volando. Las alas habían recibido 37 impactos. El fuselaje había recibido 42 impactos. La cola había recibido 10 impactos. Algunas balas habían pasado limpiamente sin golpear nada crítico. Otras se habían estrellado contra miembros estructurales, cables de control, aviónica. 3 rondas habían golpeado la placa de blindaje de la cabina, acero lo suficientemente grueso como para detener balas de rifle. La placa de blindaje estaba abollada pero intacta. Si ese blindaje no hubiera estado allí, Scott habría muerto instantáneamente, pero el daño más notable fue al motor. 17 impactos en el capó del motor, múltiples impactos en el motor mismo, 3 cilindros dañados, sistema de enfriamiento de aceite perforado. Y sin embargo, el motor había funcionado durante 43 minutos después del primer impacto, todo el camino de regreso a Kunming, y solo se había apagado cuando Scott cortó el encendido. El jefe de mecánicos, el sargento maestro Bill Henderson, un veterano del ejército de 20 años, se paró junto a ese motor y dijo algo que se repetiría en los talleres de mantenimiento en cada base de la Fuerza Aérea del Ejército. Los japoneses no pueden construir motores como este. ¡Santo cielo! Nadie puede construir motores como este.
excepto nosotros. Ese motor debería estar en un museo. Es prueba de la superioridad estadounidense. Las palabras de Henderson se extendieron rápido. En cuestión de días, pilotos a través de China, a través del Pacífico, a través de Europa, escucharon sobre los 89 agujeros de bala de Scott. La historia se convirtió en leyenda, embellecida con cada relato. Pero la verdad central permaneció. El P-40 Warhawk podía soportar un castigo increíble y aún volar. Pilotos que estaban asustados, que dudaban de sí mismos, que se preguntaban si sobrevivirían a la próxima misión. Escucharon esa historia y sintieron que algo cambiaba. Confianza. Su avión era duro. Podían presionar el ataque, tomar riesgos, y el P-40 los traería de vuelta a casa. Ese impacto psicológico fue tan importante como cualquier ventaja técnica. La inteligencia japonesa también escuchó la historia. Al principio, la descartaron como propaganda. ¿89 impactos? Imposible. Ningún avión podría sobrevivir a eso, pero luego llegaron más informes. P-40s, regresando a la base con docenas de agujeros de bala, P-40s con radios destruidas, tanques de combustible perforados, pedazos de ala faltantes, aún volando. Un P-40 aterrizó en Birmania con toda su sección de cola colgando de cables de control, los miembros estructurales destrozados, y el piloto salió ileso. Otro P-40 fue alcanzado por fuego antiaéreo, que abrió un agujero de 2 pies en el ala derecha. El piloto lo voló a casa, aterrizó, y el avión fue reparado y volando nuevamente en 3 días. Los ingenieros japoneses trataron de entender. A mediados de 1943, las fuerzas japonesas capturaron un P-40 intacto después de que realizara un aterrizaje forzoso en la China ocupada. El piloto había sido capturado, pero el avión estaba intacto. Ingenieros japoneses de Mitsubishi, la compañía que construyó el Zero, desensamblaron el P-40 por completo, examinaron cada componente, midieron cada dimensión, analizaron cada material, su informe, desclasificado después de la guerra. Es una lectura fascinante. Escribieron: la filosofía de construcción estadounidense es fundamentalmente diferente de la nuestra, donde nosotros optimizamos para la reducción de peso y el rendimiento. Los estadounidenses optimizan para la supervivencia y la tolerancia a los daños. Su avión es casi un 50% más pesado que nuestro Zero, pero ese peso proporciona resistencia estructural, redundancia y protección del piloto que no podemos igualar con la capacidad de fabricación japonesa actual. Esa última frase es crítica. No podemos igualar con la capacidad de fabricación japonesa actual. No era que los ingenieros japoneses no entendieran lo que estaban haciendo los estadounidenses. Lo entendían perfectamente. Simplemente no podían replicarlo. La base industrial de Japón era más pequeña, menos avanzada, con más restricciones de recursos que la de Estados Unidos. Las fábricas japonesas no podían producir las aleaciones de aluminio de alta resistencia utilizadas en la construcción del P-40. La metalurgia japonesa no podía igualar la fundición del bloque de motor Allison V1710, que requería aleaciones de acero avanzadas y mecanizado de precisión. El control de calidad japonés no podía igualar los estándares de inspección que mantenían las fábricas estadounidenses. El Zero fue un diseño brillante para la realidad industrial de Japón, pero contra el poderío industrial estadounidense fue superado. El impacto psicológico en los pilotos japoneses fue devastador. Saburo Sakai,
El as que escribió sobre derribar el P-40 de Scott, escribió entradas de diario adicionales a medida que avanzaba la guerra. En septiembre de 1943, escribió: «Cada enfrentamiento con P-40 nos cuesta aviones y pilotos. No son tan maniobrables como nuestros ceros, pero cuando les disparamos, no mueren. Debemos golpearlos muchas veces. Mientras tanto, una sola ráfaga de sus 6 ametralladoras puede destruir un cero. Estamos perdiendo las matemáticas de la supervivencia». En febrero de 1944, escribió: «Los pilotos más jóvenes temen al P-40. Ven los agujeros de bala, ven esos aviones aún volando, y pierden la confianza en sus armas. Algunos se niegan a atacar. El mando llama a esto cobardía. Yo lo llamo pragmatismo. ¿Cuál es el punto de atacar a un enemigo que no puedes matar?». Las palabras de Sakai reflejan un colapso más amplio en la efectividad del combate aéreo japonés. A mediados de 1944, el entrenamiento de pilotos japoneses se había acortado drásticamente debido a la escasez de combustible y aviones. Los nuevos pilotos entraron en combate con una experiencia mínima, volando aviones que no podían absorber daños, enfrentando a cazas estadounidenses que parecían indestructibles. El resultado fue una masacre en la Batalla del Mar de Filipinas, junio de 1944. Los pilotos estadounidenses lo llamaron la Gran Cacería de Pavos de las Marianas. Los atacantes japoneses fueron derribados en masa. Los pilotos estadounidenses regresaron a sus portaaviones, sus aviones llenos de agujeros de bala, y salieron sonriendo. El P-40, que entonces estaba siendo retirado gradualmente en favor de los nuevos P-51 Mustangs y P-47 Thunderbolts, había establecido el estándar. Los aviones estadounidenses sobrevivieron al combate, los aviones japoneses no. Esa diferencia decidió la guerra. El teniente Roberto Lee Scott Jr. continuó volando misiones de combate hasta 1944. Terminó la guerra con 13 derribos confirmados y 9 probables. Un conteo respetable, pero no excepcional. Lo que hizo a Scott legendario no fue su conteo de derribos, era su supervivencia. Voló 388 misiones de combate en P-40 Warhawks, 388 veces. Despegó hacia cielos hostiles, enfrentó cazas enemigos y fuego antiaéreo, y regresó a casa con vida. Fue alcanzado por fuego enemigo en 26 ocasiones distintas. Cada vez, el P-40 lo trajo de vuelta. Después de la guerra, Scott se convirtió en autor, escribiendo el exitoso libro de memorias Dios es mi copiloto en 1943, que se convirtió en una película de Hollywood en 1945. Se retiró de la Fuerza Aérea como general de brigada en 1957. Luego trabajó como consultor de aviación hasta su muerte en 2006 a los 97 años. En 1998, a los 89 años. Scott asistió a un evento de restauración de un P-40 en Ohio. El avión restaurado estaba pintado con los colores de los tigres voladores, el distintivo arte de la boca de tiburón que hizo al P-40 reconocible al instante. A Scott le pidieron que hablara. Se paró frente a 300 personas, veteranos, entusiastas de la aviación, familias con niños. Puso su mano en la hélice del P-40, miró a la multitud y dijo: «Este avión salvó mi vida 26 veces. Cada vez que pensé que estaba muerto, me trajo de vuelta a casa. Los hombres y mujeres que construyeron estos aviones, los trabajadores en Buffalo, Detroit e Indianápolis, ellos son los verdaderos héroes. Nos dieron armas en las que podíamos confiar. Nos dieron la confianza para luchar y ganar. Esto no es solo un avión. Este es un monumento a la ingeniería estadounidense».
a la determinación estadounidense y a los valores estadounidenses. Cuando miren este avión, recuerden a la gente que lo construyó, recuerden a Rosita la remachadora, a los mecánicos, a los ingenieros. Ellos ganaron esta guerra tanto como nosotros los pilotos. Las palabras de Scott capturan algo esencial sobre el P-40 y sobre la aviación militar estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. El avión no era solo tecnología, era un reflejo de la filosofía industrial estadounidense. Constrúyelo fuerte, constrúyelo fiable, constrúyelo para traer a la gente a casa. Esa filosofía se extendió más allá del P-40. El P-47 Thunderbolt, con su enorme motor radial y 8 ametralladoras de calibre 50, se conoció como el JOC, abreviatura de Juggernaut. Podía absorber daños catastróficos y aún volar. El P-51 Mustang, con su motor Rolls-Royce Merlin y aerodinámica avanzada, podía escoltar bombarderos hasta Berlín y de regreso. El P-38 Rayo, con su distintivo diseño de doble botalón, se convirtió en el avión que los pilotos japoneses más temían, llamándolo el diablo de cola bifurcada. Todos estos aviones compartían un rasgo común: priorizaban la supervivencia. Scott no fue el único piloto cuyo P-40 se negó a morir. El capitán Carlos Mayorga, otro as de los Tigres voladores, aterrizó su P-40 en Birmania en mayo de 1942, después de recibir 47 agujeros de bala del fuego antiaéreo japonés. Los tanques de combustible del avión habían sido perforados, la hidráulica destruida y la sección de la cola colgando de cables de control. Mayorga se alejó sin sufrir heridas. El teniente Juan Robles recibió 63 impactos sobre el norte de África en noviembre de 1942, incluyendo un proyectil de cañón de 37 mililitros que atravesó su ala derecha sin detonar. Voló 80 millas de regreso a la base, aterrizó con seguridad y el avión fue reparado y volvió a volar en misiones de combate en una semana. Estas historias no eran excepciones, eran la norma. El P-40 trajo a los pilotos de vuelta a casa. Estas no son solo estadísticas de archivos polvorientos. Estas son historias sobre hombres y mujeres que construyeron la libertad con sus manos. Mi abuelo trabajó en la planta de Curtiss Wright en Buffalo. No era piloto, nunca voló una misión, nunca disparó un tiro con ira, pero construyó alas de P-40 en el turno de noche. Me dijo, años después, cuando yo era niño, cada remache que puse, pensaba en el piloto que estaría volando esa ala. Me aseguré de que cada remache fuera perfecto, porque si la regaba, alguien podría morir. Eso no es solo trabajo, eso es responsabilidad. Si preservar estas historias te importa, si honrar a la generación más grande te importa, el super gracias de YouTube, el corazón dorado de abajo, apoya directamente el acceso a más testimonios de veteranos, más documentos de archivo, más cartas y diarios antes de que los perdamos para siempre. Cada super gracias me ayuda a pasar semanas en archivos en lugar de producir carnada de clics. Se trata de honrar todos los lados de la historia, los pilotos que lucharon, las familias que esperaron y los trabajadores que construyeron el arsenal de la democracia. Los números cuentan una historia que muchos encontrarán impactante. Estados Unidos produjo 13.738 P-40 Warhawks entre 1939 y 1944. Comparen eso con la producción total de casas de Japón, aproximadamente 10.500 ceros durante el mismo periodo. Pero los números brutos no cuentan toda la historia. La tasa de pérdida del P-40 en combate fue significativamente menor que la del cero.
Los pilotos estadounidenses que volaban P-40 tenían una tasa de supervivencia del 60% cuando eran derribados u obligados a aterrizar. Los pilotos japoneses que volaban Ceros tenían una tasa de supervivencia del 35%. ¿Por qué la diferencia? Protección de blindaje, tanques de combustible autosellantes y redundancia del motor. El P-40 fue diseñado para salvar la vida de los pilotos. El Cero fue diseñado para el máximo rendimiento. En las matemáticas de la guerra, salvar a los pilotos importa más que el rendimiento puro. Consideren el impacto económico. Un piloto entrenado en 1943 representaba aproximadamente $100,000 en costos de entrenamiento, equivalente a aproximadamente $1. 8 millones hoy. Perder un piloto significaba perder esa inversión más el veterano de combate experimentado. La capacidad de supervivencia del P-40 significaba que los pilotos sobrevivían, ganaban experiencia y se volvían más efectivos. Mientras tanto, las pérdidas de pilotos japoneses aumentaban. Los pilotos experimentados murieron. Los reemplazos recibieron menos entrenamiento. La efectividad en combate disminuyó. Para 1944, el tiempo promedio de entrenamiento de los pilotos japoneses había disminuido de 2 años antes de Pearl Harbor a menos de 3 meses. El tiempo de entrenamiento de los pilotos estadounidenses se mantuvo en 2 años durante toda la guerra. La capacidad de supervivencia del P-40 contribuyó directamente a esta brecha en la experiencia de los pilotos. Después de la guerra, los historiadores de la aviación y los analistas militares estudiaron la filosofía de diseño del P-40 y su impacto en la efectividad en combate. Un estudio de 1949 de Rand Corporation, titulado Capacidad de supervivencia y efectividad en combate en aviones de combate, concluyó: el P-40 Warhawk, a pesar de ser considerado obsoleto para 1943, mantuvo la efectividad en combate debido a características de supervivencia excepcionales. Los pilotos que volaban P-40 reportaron niveles de confianza más altos, tomaron posiciones de combate más agresivas y lograron proporciones de derribos comparables a los tipos de aviones más nuevos. El factor principal fue la creencia del piloto en la capacidad de supervivencia del avión. Este hallazgo influyó en el diseño de cazas de la posguerra en todas las fuerzas aéreas de la OTAN. Ese legado continúa hoy. Los aviones militares modernos, desde el A-10 Warhawk hasta el F-35 Rayo II, incorporan características de supervivencia que se remontan directamente a la filosofía de diseño del P-40. Sistemas redundantes, tanques de combustible autosellantes, cabinas blindadas, estructuras tolerantes a los daños. Estas características añaden peso y costo, pero salvan vidas. Y al final, eso es lo que importa. El P-40 Warhawk lo demostró. 89 agujeros de bala, motor aún funcionando, piloto aún vivo. Eso no es suerte, eso es ingeniería americana. ¿Qué es lo que más te impacta de esta historia? Mis espectadores han compartido historias familiares increíbles en los comentarios. Abuelos que pilotearon P-40, abuelas que remacharon alas, cartas encontradas en áticos, describiendo misiones de combate, daños sufridos y escapes agónicos. Dejen la historia de la Segunda Guerra Mundial de su familia aquí abajo. Cada comentario es una pieza de historia que estamos salvando juntos. Asegurémonos de que estas historias complejas nos sobrevivan a todos, porque cuando dejamos de recordar, cuando dejamos de contar estas historias, estos hombres y mujeres mueren por segunda vez. Y no podemos permitir eso. Sus historias merecen ser escuchadas, sus sacrificios merecen ser honrados, y sus lecciones merecen ser transmitidas a la siguiente generación.
Que no se nos olvide, nunca